pues hemos acordado algunas cosas, pues, ¿no? Primero, digamos, el contenido programático de la materia, son 2 materias en una, y sobre todo, espaciar la primera parte, lo que ustedes van a ver, pues definitivamente me tocó espaciar la primera, segunda y tercera unidad para poder rellenar, digamos, las fechas que hemos tenido y no dejarlas vacías. Debo hacerles entrega del programa que me lo prometió para esta tarde, ya entregado y revisado. Por otro lado, vamos a simplificar las evaluaciones, no van a ser 2 orales y 2 escritas, sino la primera evaluación va a ser de tipo oral y la segunda evaluación va a ser escrita. Va a tener pues una ponderación, si no mal recuerdo, de 25 y 25%, y luego vamos a tener que debería hacerse una en la 8ª y otra en la 16ª semana, y ahí completaríamos las 16 semanas de curso, y la otra, digamos, la primera evaluación en la semana 8ª y la segunda en la 16, y también pues un trabajo que va a tener una ponderación de 15%, más la participación activa que va a costar 35%, que son los trabajos que ustedes, la mayoría de ustedes ha tratado de entregar. Se oye, ¿verdad? ¿Me han oído hasta acá? Entonces, la pregunta es con ustedes que están acá presentes. Les pregunto, la evaluación oral, ¿la pueden hacer el próximo viernes? ¿Qué día es? Profe, el viernes es el día de la beatificación, día 30. Es el día 30, por tanto, estaremos en otra cosa. Les pregunto, el jueves 29, ¿podrían ustedes estar en capacidad de hacer el examen presencial? Padre, nosotros les digo, óyeme, les digo lo siguiente. Los exámenes, yo tenía claro hacerlo siempre vía online. El padre Francisco Javier me pidió que este semestre debía ser semipresencial y que al menos las evaluaciones pudiesen realizarse de manera presencial. Entonces, bueno, me estoy, digamos, ateniendo a lo que la junta directiva de la universidad me está invitando a hacer. No es un capricho mío querer verles las caras personalmente y hacer la evaluación de manera presencial, pero tenemos que llegar a un acuerdo y tenemos que llegar hoy a una fecha, así sin perder mucho tiempo. ¿Qué sugieren entonces? Los escucho. Padre, nosotros estuvimos conversando por el grupo que tenemos y llegamos a la conclusión de que el examen podría presentarse el día jueves 29. ¿Sí? Okay. El día jueves 29. Solamente o sea que ya tenemos, perdón, ya tenemos entonces la fecha. Ya eso es bastante. Jueves próximo, exacto. Evaluación. Segunda cosa. Ok. Ese es solamente. ¿Quién habla? Faltaría no le veo. Disculpe, padre, pasa que aquí déjeme conectarme por el teléfono para que me vea la cara. Lo que pasa es que para esa fecha, profesor, faltarían confirmar los seminaristas. Todos los religiosos apostan por la fecha 29, el próximo jueves, pero aún estamos esperando la respuesta de los seminaristas si pueden ese día. Esa es una cosa, la fecha. Segunda cosa, padre. Disculpe. ¿Aló? Diga. Sí, buenos días. Buenos días. Segunda cosa, sigue hablando. Segunda cosa, para el examen, nosotros tenemos estos pequeños planteamientos que queríamos. Aquí está. Un momento. A ver, padre, ¿me escucha?
Yo te escucho perfecto. ¿Cuáles son los planteamientos? No te escucho. Buenos días, padre. Ok. Ajá, Somos del seminario. Tenemos el caso de los hermanos claretianos. Los hermanos claretianos han dado positivo al COVID y algunos están en cuarentena. 1. 2. Tenemos el caso de nosotros los salesianos que por órdenes del inspector, del superior, nos mandó a resguardar y no tenemos ningún tipo de actividad. Es decir, se nos han muerto 2 hermanos, tenemos 2 hermanos hospitalizados y tenemos 2 comunidades contaminadas con COVID, de las cuales esas dos comunidades hay 2 hermanos que ven en esta clase, están contaminados. Y con respecto a los hermanos capuchinos, están en las mismas con respecto a la cuarentena, que no, no tienen fácil acceso, que no lo dejan salir. Pues. Entonces, William, nosotros proponemos nuestra... Ok. Bueno, escucho tu propuesta y después yo te contrapropongo. Dime. Ok, nuestra propuesta es la siguiente. La posibilidad nos sorprende de Leandro, porque la mayoría de los exámenes de Leandro, todos han sido virtuales. Entonces, nosotros también hablaríamos con Leandro, le haríamos llegar y saber nuestro pensar con respecto a lo que plantea, y la propuesta que le queremos hacer a usted es que sea virtual. Nos reunimos de forma virtual, cada uno entra 10 minutos con usted y se va saliendo como hicimos hace 5 minutos con el profesor de unción. Okay. Entrábamos, durábamos 10 minutos, el profesor y el alumno se salía y volvía a entrar el otro. Esa es nuestra propuesta. Perfecto. Aceptada la propuesta. Resuelto el problema. Próximo jueves, virtual, examen virtual, por vía online, día 29. Por supuesto, los que están enfermos, me lo hacen, por favor, me lo hacen saber cuáles son las personas que han estado enfermas y bueno, y cuando se curen, le hacemos la evaluación. ¿Les parece? Perfecto, padre. Ok. Bueno, muy bien. Padre, pero tiene que definir el punto con los seminaristas. ¿Cómo lo defino? Es que no sé dónde llamarlos. El rector está también enfermo, está convaleciente. Porque ellos regresan. Algunos seminaristas también están fuera, de mayo. ¿Perdón? Y están fuera. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Padre, pero en este caso... El día jueves evaluamos los que estamos presentes, sanos, y además de eso, en el modo acordado. ¿Quiénes van a quedar ausentes? Los enfermos, que una vez que se vayan recuperando, pues vamos a establecer pues las fechas pertinentes para poder, digamos, ponerlos al día y hacer sus respectivas evaluaciones. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Y tercero, el seminario Santa Rosa, cuando se reincorpore, pues definitivamente, una vez que se reincorpore, nosotros podamos, bueno, establecer un poco por qué fue la demora, justificar la demora y hacerles la evaluación cuando estén presentes. Creo que mejor que eso no puedo hacer. ¿O tienen alguna sugerencia adicional? Sí, padre, muy bien. Disculpe, padre. No, muy bien, muy bien, muy bien. Padre del Santa Rosa, hablamos. ¿Perdón? Soy Julián Pérez Rosa. del seminario Santa Rosa. Sí, estamos conectados solo en este momento Gabriel Molina y Julián Pérez. Que son los que veo en pantalla. Sí, exacto. Los demás muchachos supongo que no han podido conectarse porque ellos están cada uno en sus diócesis. San Carlos, Maracay, Coro están en sus diócesis. Le comentamos brevemente lo que nos sucede a nosotros y es que el seminario pues decidió que los ingresos fueran paulatinos, fueran por grupos
después del mes entrante, porque hablando con los doctores y los epidemiólogos de la zona, le dijeron que venía la curva más fuerte del COVID y por tanto los formadores no quieren que nosotros nos expongamos o que haya algún caso de contagio dentro del seminario, que eso sería pues muy grave porque somos una población de 60, 70 todos los días allí. Entonces estamos de acuerdo con la propuesta de que sea virtual el examen, porque no podemos salir de nuestros lugares donde estamos por instrucciones de nuestros formadores. Y pues ya la evaluación, la segunda evaluación ya se conversaría con el tiempo con usted y con el padre Francisco a ver a qué se llega, pero por ahora nos unimos a la opción que presentan nuestros hermanos religiosos de que sea virtual y bajo pues... La pregunta es, el próximo jueves los seminaristas estarán presentes, todos. Gabriel y yo sí podemos porque estamos aquí en Caracas y hemos logrado pedir internet en un lugar donde podemos ubicarnos aquí, pero los otros muchachos, los que están en las otras diócesis, les cuesta mucho para conectarse, entonces yo les voy a pedir a ellos que se comuniquen con usted personalmente para que le indiquen cuándo puede. Les voy a escribir un mensaje por WhatsApp. Imagínense ustedes, si no nos ponemos de acuerdo, ustedes son bastantes. Yo tengo tiempo limitado. Se les va a acercar la segunda evaluación. Va a ser un verdadero problema. Entonces hay que buscar una alternativa. Yo me acoplé en esta ocasión a esta alternativa, pero yo no puedo evaluar un día diferente a todo el mundo. No puedo, porque ustedes son, no sé, 10, 12, 13 muchachos. Yo tengo 20.000 cosas también pendientes y definitivamente les he dado la mayor holgura para poder planificarse. Yo lo único que le sugiero al seminario, óyeme, por favor. Lo que yo le sugiero al seminario es que se pongan de acuerdo un día y que busquen la manera de poder conectarse, si no es el día 29 de abril, todos juntos. Es decir, que ustedes todos coincidan para poder yo entrevistarlos, o sea, y hacerles la evaluación pertinente. ¿Les parece? Hagamos algo. Disculpe, yo le voy a pasar un mensaje que se conecten, sea como sea, el próximo jueves que tenemos el examen y así ya ellos harán lo posible y lo imposible por conectarse y entonces presentamos todos. Claro, porque es que yo no me puedo adaptar a cada uno, porque imagínense ustedes, no son poquitos. No, padre, le estoy diciendo que nos conectamos el próximo jueves al examen, es lo que le estoy diciendo. Que perfecto, sí. Perfecto. Y el que no pudo, pues bueno, cuadramos después con los que están enfermitos a ver qué podemos hacer. Excelente, padre, me parece muy bien. Ok. Gracias. Bueno, vamos rápidamente. Omar, ¿qué preparaste para el día de hoy? Bueno, padre, quedamos en la clase pasada que íbamos a hablar sobre la institución de los sacramentos y en primer lugar yo preparé la noción genérica de sacramento, que viene siendo... Omar, obvia la noción de sacramento porque ya la tenemos muy clara. Todos la tienen clara, me imagino, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué es sacramento, ya lo saben, ¿correcto? Sí, padre. Adelante. Bueno, entonces, de igual forma, la clase pasada veíamos los 4 puntos o las 4 formas de interpretación, que era la institución mediata, inmediata, la in concreto, in genere. Entonces, cada uno hablaba en específico de que la institución inmediata pues sostiene que afirman que Jesucristo instituyó inmediatamente todos los sacramentos, que pues son los 7 los que conocemos. La mediata sostiene que instituyó solo algunos de sacramentos y no todos. Y que a raíz de eso, pues entonces fueron los apóstoles los que fueron instituyendo los demás sacramentos junto con la materia y la forma. Y en este caso, pues tenemos a 2 grandes teólogos como San Buenaventura y Hugo de San Víctor. En la institución en concreto, pues algunos afirman que Jesucristo al momento
de instituir los sacramentos, pues dejó claro lo que era tanto la materia como la forma de cada uno de los sacramentos. En la institución in genere, pues se afirma que Jesucristo instituyó los sacramentos y solo determinó el signo como elemento a significar, así también como la finalidad. Y luego ya preparé también sobre las propuestas que hablaba el Concilio de Florencia, el Concilio de Trento y lo que hablaba Pío XII. En el Concilio de Florencia, pues de manera general, se formula el decreto para los armenios, donde se habla de los 7 sacramentos y se van a llamar en esa nueva etapa sacramentos de la nueva ley, aunque fueron instituidos por Cristo. Eso sí es algo que se deja claro en el Concilio de Florencia. De igual forma, hay dos o tres elementos que el concilio deja claro, que se configuran por la integración de 3 elementos, por determinadas cosas como materias, que viene siendo la unidad material del sacramento, por palabras como la forma, que es la institución verbal, y por el ministro, que es que administra el sacramento con la intención de hacer lo que hace la iglesia. Pero ahí tampoco se expresa si Jesucristo determinó en concreto la materia y la forma o si lo hizo de forma genérica. Eso es lo que plantea el Concilio de Florencia. El Concilio de Trento se habla de la institución de los sacramentos por Cristo y consiste en el hecho en el hecho de haber unido la concesión de la vida divina a determinados signos externos. Y entre estos pues ocurren 2 grandes momentos. Aquí se habla específicamente de la encarnación y la obra salvadora de Cristo, y por la decisión de unir la salvación a determinadas cosas de la vida diaria. Es decir, que Jesucristo instituye los sacramentos por decirlo de alguna manera, así, de las cosas del mundo para poder hacer llegar el mensaje a todas aquellas personas que lo reciben. Incluso, pues, esto tiene una relación estrecha con la encarnación y con la obra salvífica de Jesucristo, y pues esto lo van a afirmar más que todo los padres de la iglesia, porque sostienen que los sacramentos pues nacieron de la herida de Jesucristo, y precisamente de la herida de Cristo es que empieza a nacer o a brotar la nueva vida, y es por ahí donde nos podemos involucrar en la vida de la iglesia. Esto más que todo, si no me equivoco, lo habla San Agustín. Y también se discute algunos sacramentos en particular, y en otros pues se formula como tal la institución del sacramento en cuanto a materia y la forma. Eso en cuanto al Concilio de Trento. Y ya lo que afirmaba Pío XII, haciendo un recorrido histórico, pues él instituyó o en su carta Sacramentis Ordinis, pues propuso lo que era la norma de la... Ya debo organizar la idea. Pío XII en la Constitución Apostólica Sacramentum Ordinis propuso como norma que la Iglesia tiene la potestad sobre la materia y la forma de los sacramentos, manteniendo algunos principios, que todos los sacramentos son instituidos por Cristo, y propuso la nueva doctrina tridentina sobre la limitación del poder de la Iglesia en la sustancia de los sacramentos. Es decir, que la doctrina expuesta por el Papa en esta ocasión es de la materia y la forma de los sacramentos del orden ha sido determinada por Jesucristo en la institución de los sacramentos. ¿Quién Porque al decía hablar... eso? Omar, ¿te acuerdas quién decía eso? ¿De dónde Pío XII saca eso? Eso creo que lo sacaba de igual forma el Concilio de Trento. De Santo Tomás. De Santo Tomás de Aquino. Bueno, yo estaba tomando. Bueno, pero está bien porque Trento también habla sobre eso. Muy bien. Adelante. Y entonces dejaba claro que en este sentido, si los sacramentos hubiesen sido instituidos por Cristo, pues realmente la iglesia no puede cambiar nada, ni la materia, ni la forma, ni la manera en que los sacramentos han sido instituidos. Pero si entonces son instituidos por la iglesia, eso quiere decir que sí puede replantear una nueva visión, una nueva cuestión en cuanto a los sacramentos. Sí deja claro
que la cuestión acerca de la institución de los sacramentos es netamente de Jesucristo. Ok, muy bien, te felicito, Omar, una buena síntesis. Y además tienes capacidad, digamos, rápida de aglomerar un poquito todo lo que... Eduardo Parra, ¿qué hiciste, por favor? Que no sea lo mismo que Omar. Está complicado no poder decir lo mismo porque todos creo que fuimos en la misma línea en cuanto a la inclusión de los sacramentos, que es lo que vamos a ver. Pero para no repetir ni redundar en lo que Omar decía, me quedo o destaco el punto que habla sobre que ningún sacramento ha sido instituido por la Iglesia, ya que la autoridad eclesiástica no tiene poder sobre la esencia de los sacramentos. ¿Por qué me quedo con esto? Porque yo creo que ha sido uno de los puntos que más han sido discutidos a lo largo de toda la historia sacramental, incluso antes de la reforma luterana. Ya se planteaba este cuestionamiento, este problema. Entonces, que efectivamente el Concilio de Trento señale, claro, usted, como decía hace rato, sí lo dijo, sí lo citó Trento, pero también citando a Santo Tomás de Aquino. Aquello que según la variedad de las circunstancias, tiempos y lugares, juzgara que conviene más a la utilidad de los que lo reciben o a la veneración de los mismos sacramentos. Es lo que sentencia Trento, que puede ser cambiado por la autoridad eclesiástica, pero la esencia como tal, la institución como tal, no la tiene la Iglesia. Y la tradición sobre este punto, sobre el debate de si los sacramentos fueron o no instituidos por Jesús, si son instituidos por la Iglesia, también me gustaría señalar que las Sagradas Escrituras muestran con toda claridad que, por ejemplo, la institución del bautismo lo recoge Mateo en el capítulo 28, en Marcos en el 16, la Eucaristía y el orden sacerdotal lo recoge Mateo en el 26, Marcos en el 14, Lucas en el capítulo 22, también lo señala Pablo en la carta a los Corintios, etc. La penitencia, sobre la penitencia, Juan en el capítulo 20 lo aborda. Es decir, aunque la institución de los demás no aparece destacada, fue Cristo quien lo hizo con su potestad, lo que establece el tratado conciliar. Y así lo atestigua la tradición, porque nosotros no somos una iglesia solamente que basa su doctrina solo en la Sagrada Escritura, sino también en la tradición apostólica. Y esto es muy importante a la hora de marcar diferencias, por ejemplo, con la postura de la Reforma protestante. Entonces, desde los primeros momentos, los apóstoles bautizaban a los que aceptaban el Evangelio. Hay evidencia, según lo que atestigua el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, siguiendo, por supuesto, el mandato del Señor. Y además que confirman después a los bautizados. La confirmación aparece en el mismo libro, en el capítulo 8. Es decir, el apóstol Santiago luego habla de la unción de los enfermos, que que hemos tenido la oportunidad de ver ese tratado de unción de los enfermos en este semestre. Y además lo hace como algo perfectamente sabido por todos, es decir, por toda la comunidad de los apóstoles. Prueba de ello está en la carta a Santiago, capítulo 5. Entonces, ¿por qué es sabido? No solamente es sabido, sino que es recomendado y promulgado porque ha sido establecido por Jesucristo según, repito, la tradición de los apóstoles. El matrimonio queda santificado con la presencia del Señor en las bodas de Caná, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, y luego reafirmado por el mismo Cristo en su unidad y en su indisolubilidad como primera institución, y eso aparece en el libro de Mateo en el capítulo 19. Es decir, esto para marcar un poco la diferencia, como decía hace rato, entre el carácter institucional de los sacramentos, que sí son instituidos por Cristo, aunque no aparezca directamente en la tradición, en los evangelios, como instituidos, digamos, ¿cómo se diría? Directamente por Jesús a través de la fórmula materia, pero sí son instituidos por Él porque fueron queridos por Él y porque la tradición apostólica así lo determina. Ok. Una pregunta, esto se cae cada 30 minutos. ¿Cómo hago para reconectarme? Porque siempre lo hago con la arquidiócesis. ¿Me vuelvo a conectar o tengo que volver a hacer un nuevo IP y todo lo demás? Bueno, cuando termine el tiempo, usted como lo está grabando, tiene que darle a guardar la grabación. Y luego eso normalmente tarda 2, 3, 4 o 5 minutos, depende de la velocidad del equipo y del internet.
y luego entonces usted nos avisa para volvernos a conectar en la misma cuenta. Y es la misma cuenta, ¿no? Perfecto. Sí. Ok, bueno, vamos a escuchar rápidamente a Javier Calderón. Bien, aportar algo más con respecto a todo lo que están diciendo es bastante complicado, ¿no? Sin embargo, la iglesia sigue haciendo, bueno, empieza un paseo por todo esto respondiendo también a unas necesidades sobre algunas reformas. Y para eso tenemos la de Lutero y la de Calvino. ¿Qué dicen estos dos hombres? Pues Lutero lo que marca aquí es que solamente existían 3 sacramentos instituidos por Cristo, por lo tanto son esos 3 los únicos que debían, que sería, si mal no recuerdo, el bautismo, la penitencia y la Eucaristía. Pero para Calvino, por ejemplo, dice que no, que solamente sería el bautismo y la cena del Señor. Serían solamente 2. Esto genera un gran problema. Por eso creo que la iglesia busca dar respuesta y en el Concilio de Trento es donde se da como la mayor exposición sobre los 7 sacramentos que tenemos hoy en día. Como decía Omar, pues hay algunos sacramentos que son como de forma inmediata y otras como mediata, ¿no? In genere y en especie. Sería como los inmediatas, ya pues, para no sé si vamos a redundar, pero es como que la que Cristo determina. Adelante, ¿Perdón? adelante. No repitas lo que ya se Cristo determina, para la inmediata, Cristo mismo determina la gracia que quiere dar. Y esto se puede dar en especie si se determina rito y en genere, que si no, determina rito. Y la mediata es la que la iglesia determina la gracia que quiere dar. ¿Cómo verlo de esa manera? Pues ahí tenemos, por ejemplo, Eduardo citó algunas citas bíblicas sobre algunos que fueron bastante claros, como la Eucaristía, que tiene una repercusión o tiene una base bíblica bastante amplia. Incluso ahorita en este tiempo de Pascua lo estamos viviendo y lo estamos viendo claramente a través del Evangelio de Juan. Pero además de esto, también se añade el del matrimonio, que responde también a una cultura donde Jesús fue partícipe. Entonces, ya aquí el rito para el matrimonio, por ejemplo, de lo que vamos llevando, lo va determinando la Iglesia Católica, pero no solamente porque a ella se le antoja o porque simplemente quiere hacerlo de esta manera, sino porque hay una gracia que se da a través de este sacramento y que, aunque no fuera de manera directa a través de Cristo como un anuncio o un sacramento instituido como tal, pues da un aporte. Y lo toma también de eso, las citas que dio de la boda de Caná, el Cristo que se une a la iglesia, entre otras. ¿Qué es lo que quiere? Pues la gracia que quiere determinar esto es que una carne, dos cuerpos se unen junto a Dios para vivir en unidad. Esto como por poner ejemplos, ¿no? Sin embargo, sabemos también que el magisterio pues considera los sacramentos, y lo hemos nombrado ya, que Cristo es el sacramento por excelencia, ¿no? Y todo lo que nos lleve a Cristo viene dado por la gracia, que es la discusión que tienen estos dos de la Reforma, Calvino y Lutero, que no era partidario de que estos dieran, y esto lo vimos también en las clases pasadas, que no eran determinados de que los sacramentos pueden llevarnos la gracia de Dios. Y es lo que quiere refutar la iglesia en Trento. Pues esta doctrina, además que no es solamente de un tiempo para acá, sino que es una tradición apostólica. O sea, los apóstoles son los que inician esto. Y este camino lo inicia y la iglesia lo retoma y lo trae como dogmas de fe, o sea, como algo propio de la fe, mejor dicho. No tanto, sino como un sacramento de la nueva ley, de la nueva alianza, instituida por el mismo Cristo. Muchísimas gracias. Andrew Aondu. Si se corta, inmediatamente nos reconectamos. Andrew. Buenos días. Yo voy a hablar del cómo, del quién instituyó y dónde y cómo. Entonces, primero los especialistas están de acuerdo que el que instituyó los sacramentos es eso. Primeramente, ¿cómo lo instituyó?
aplicando en el testimonio bíblico, él está poniendo en ejercicio lo que los sacramentos es la enseñanza de Jesús. Es decir, que él no está diciendo concretamente que ustedes van a celebrar como tal sacramento, pero está en la conciencia de la iglesia después de hacer el discernimiento, la lectura de la enseñanza de Jesús, que sacaron lo que son los sacramentos, que son presencia de Jesús en medio de la iglesia, que a su vez, como decía Karl Rahner, a su vez la iglesia pasa a ser este testimonio frente a la pueblo, perdón, a la iglesia, a las demás personas. En cuanto a la pregunta, ¿qué es lo que cambia en los sacramentos? ¿Cómo Jesús creyó, cómo instituyó? ¿De una vez de golpe o hizo una parte? La iglesia informa, enseña que Jesús enseñó y lo que enseñó es la sustancia de los sacramentos, es la parte que no cambia. Es decir, lo que significa los sacramentos no puede cambiar. Ninguna instancia tiene autoridad de cambiar, porque él lo instituyó así, punto. Lo que cambia es la forma, como por ejemplo por el bautismo, cómo aplicar el bautismo. Eso ha cambiado a lo largo de la historia. Es decir, que la parte material, la parte formal, digamos así, es lo que puede cambiar y la institución eclesial tiene autoridad de cambiar esa forma, según Trento dijo. En cuanto al número de los sacramentos, son 7. La iglesia dice que son 7 y no hay ni 6, ni 5, ni 4. Son 7 sacramentos que son testimonios del ministerio de Jesús en medio del pueblo, en medio de la iglesia, que a su vez la iglesia trata de hacer presente este mismo ministerio de Jesús en medio de los tiempos actuales, ¿sí? Eso responde a la pregunta de por qué instituyó los sacramentos. Instituyó los sacramentos para el servicio el servicio del pueblo, santo del pueblo de Dios, que va caminando al encuentro con Dios el Padre, ¿no? Es a la vez un encuentro del pueblo entre sí, es decir, los creyentes entre sí, que se encuentra en los sacramentos, y también encuentro con Dios, porque es la finalidad de los sacramentos, conectar el ser humano con Dios. El Papa Benedicto en su catequesis, en sus escritos, él dice que ya en los sacramentos está presente Dios, ¿no? Él ya está buscando el encuentro con el hombre. El hombre también, participando de los sacramentos, él camina hacia Dios. Entonces, ahí se encuentran los dos. Los sacramentos, entonces, en ese sentido, son puntos de encuentro, en cierto modo, entre el hombre que va hacia Dios y Dios que está ya dentro de los sacramentos, ¿no? Bueno, yo creo que para no repetir lo que ya se ha dicho,